Señor presidente Bashar al-Assad, gracias por dialogar con nosotros hoy. Bienvenidos a Damasco. Hace un año muchas personas estaban convencidas de que usted no iba a resistir hasta hoy. Sin embargo, estamos en un renovado palacio presidencial grabando esta entrevista. ¿Quiénes son exactamente hoy sus enemigos? Mis enemigos son el terrorismo y la inestabilidad en Siria. Esos son nuestros enemigos. El asunto no tiene que ver con las personas. La cuestión no es que yo permanezca o me marche, sino que el país sea seguro o no. Ese es el enemigo que combatimos como país. Llevo aquí 2 días y he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas en Damasco. Algunos dicen que en este momento su permanencia o no ya no es relevante. ¿Qué opina al respecto? Creo que el presidente se quede o se marche es una cuestión popular. Depende de la opinión de cierta gente y la única forma de hacerlo es a través de las urnas. Por tanto, no depende de lo que escuchamos, sino de lo que resulta de esas urnas. Y esa caja es la que determina si un presidente se va o se queda. Es muy simple. Creo que han querido decir que ahora usted ya no es el blanco, sino que el blanco es Siria. Yo no era el blanco, yo no era el problema en todo caso. Occidente siempre crea enemigos. En el pasado fue el comunismo, luego el Islam y después fue Saddam Hussein por otras razones. Y ahora quieren representar en Bashar un nuevo enemigo. Por eso dicen que el problema es el presidente y por eso debe irse. Por eso debemos centrarnos en el verdadero problema y no perder tiempo en escuchar lo que dicen. ¿Aún sigue creyendo que usted es el único hombre que puede mantener a Siria unida y el único que puede poner fin a lo que el mundo llama una guerra civil? Debemos mirar la cuestión desde 2 prismas. El primero es la Constitución y yo gozo de mis poderes en base a la Constitución y según la Constitución y estos poderes debo ser capaz de resolver este problema. Pero si quiere decir que no hay otro sirio que pueda ser presidente, pues la respuesta es no. Pues cualquier sirio podrá ser presidente. Hay varios sirios aptos para este cargo. No se puede amarrar a todo un país, a una sola persona y de forma permanente. Pero usted pelea por su país. ¿Cree que es el hombre que puede poner fin al conflicto y recuperar la paz? Mi deber es ser ese hombre, mi deber es convertirme en el hombre que pueda hacerlo y espero lograrlo. Pero la cuestión no tiene que ver con los poderes del presidente, sino que concierne a la sociedad entera. Tenemos que ser precisos al respecto. El presidente no puede hacer nada sin las instituciones y sin el apoyo popular. Por tanto, la batalla aquí no es la batalla del presidente, es la batalla de los sirios. Cada sirio participa actualmente en la defensa del país. Es cierto, y un montón de civiles están muriendo en esa lucha. Por lo que si ganara la guerra, ¿cómo podría reconciliarse con su pueblo después de todo lo sucedido? Una vez más, seamos precisos, el problema no es entre el pueblo y yo. Yo no tengo problemas con el pueblo, pero Estados Unidos está en mi contra y Occidente está en mi contra y varios países árabes están en mi contra y Turquía, que desde ya no es árabe, está en mi contra. Si el pueblo sirio estuviera en mi contra, ¿cómo puedo yo seguir ahí? Ellos no están en su contra. Si todo el mundo, o digamos una buena parte del mundo, incluyendo a tu pueblo, está en tu contra, eres Superman. Solo eres un ser humano, no es lógico. Esto no tiene que ver con reconciliarse con el pueblo y tampoco con la reconciliación entre los sirios. Nosotros no estamos en una guerra civil. El asunto tiene que ver con el terrorismo y el apoyo del que gozan los terroristas desde el exterior para desestabilizar a Siria. ¿Usted aún no cree que sea una guerra civil? Sé que muchos piensan que hay actos terroristas que ocurren en Siria y además hay conflictos sectarios. Todos oímos la historia de aquella madre que tiene 2 hijos, uno que combate con las tropas gubernamentales y el otro por las fuerzas opositoras. ¿Cómo puede eso no ser una guerra civil? Hay divisiones, pero las divisiones no significan guerra civil. Esto es completamente diferente, pues una guerra civil se basa en problemas étnicos o sectarios. Tal vez existan en algunos casos tensiones étnicas o sectarias, pero eso no genera un problema. Si hay divisiones en una misma familia o en un clan mayor o en una ciudad, pues no significa que haya una guerra civil. Lo que sucede es totalmente diferente y es normal, es de esperar. Cuando hablé de reconciliarse con su pueblo, me refiero a que le escuché decir en varias ocasiones que lo único que le importa es lo que el pueblo sirio piense de usted y lo que sienta por usted, y si debe ser presidente o no. ¿No teme que debido al gran daño sufrido por el país, a los sirios ya no les importe la verdad y solo lo culpen por esta carnicería que han sufrido?
Esta es una pregunta hipotética, porque lo que cree el pueblo es lo correcto, y para saber qué creen debemos preguntarles, pero yo hoy no tengo esa información. Por tanto, no temo a lo que crean algunos, temo por mi país. Debemos centrarnos en eso. Durante años han circulado muchas historias sobre el todopoderoso ejército sirio y los fuertes servicios de seguridad. Pero vemos que estas fuerzas no han podido aplastar al enemigo tal como se preveía. Y vemos que los ataques terroristas se producen en el centro de Damasco casi a diario. Lo que se decía del ejército sirio y de los aparatos de seguridad, ¿eran simples mitos? En los casos normales, cuando tenemos una armada y dispositivos de seguridad y servicios secretos, nos centramos en el enemigo externo, aunque tuviésemos un enemigo interno como el terrorismo, porque la sociedad nos ayuda al menos a no dar cobijo a los terroristas. Ahora, en el presente caso, nos enfrentamos a un nuevo tipo de guerra donde se ejerce el terrorismo por delegación, tanto a mano de sirios que viven en Siria o combatientes extranjeros venidos desde el exterior. Esto es un nuevo tipo de guerra y debemos adaptarnos a este nuevo estilo, lo cual requiere tiempo y no es fácil. Además, la premisa de que esto se parece a la guerra convencional no es cierta. Esta guerra es mucho más difícil, esto primeramente. Segundo, el apoyo multiforme que reciben o se da a estos terroristas tanto en armamento, financiación o respaldo político no tiene precedentes. Por eso debemos esperar que sea una guerra ardua y difícil. No es realista esperar que un país pequeño como Siria logre derrotar en cuestión de días o semanas a todos aquellos países que nos combaten a través de sus agentes. Sí, pero cuando uno ve la situación, de un lado hay un ejército con un líder que le ordena ir hacia adelante, a la izquierda o a la derecha, y el ejército obedece. Del otro lado existen diversas facciones terroristas que no tienen una estrategia unificada para combatirle. ¿Cómo se dan en verdad los combates entre ambos? Este no es el problema es que esos terroristas combaten desde el interior de las ciudades y en las ciudades hay civiles y cuando combates ese tipo de terroristas tienes que procurar que el daño sea en un nivel ínfimo en la infraestructura y los civiles. Pero tenemos que combatir porque no podemos dejar que los terroristas maten y destruyan. Esta es la dificultad en esa clase de guerras. La infraestructura del país ha sido dañada e igualmente la infraestructura del ejército y la economía. Y parece como si Siria fuera a desintegrarse pronto. Y parece que el tiempo actuase en contra de ustedes. En su opinión, ¿cuál es el tiempo que necesitan para aplastar a su enemigo? No podemos contestar a esta pregunta porque nadie presume de tener la respuesta sobre cuándo terminará esta guerra. Si no tenemos la respuesta sobre cuándo cesarán ellos el envío de combatientes extranjeros de diferentes partes del mundo, especialmente de Oriente Medio y el mundo musulmán, o cuándo dejarán de mandar armas a esos terroristas. Si ellos paran, y aquí sí puedo contestar a su pregunta, entonces nosotros podremos finalizar todo en cuestión de semanas. No habrá un gran problema, pero mientras continúen los suministros logísticos a los terroristas, entonces será una guerra prolongada. Al pensar que ustedes tienen casi 4.000 kilómetros de fronteras difíciles de controlar y tienen un enemigo que puede cruzar la frontera hacia Jordania o Turquía para aprovisionarse de armas y obtener atención médica para luego volver a combatir, ¿cómo lo van a solucionar? Ningún país en el mundo puede controlar sus fronteras totalmente, ni siquiera Estados Unidos puede controlar sus fronteras con México completamente. Y quizá esto sea extensivo a Rusia, que es un país enorme, y así ningún país puede controlar sus fronteras de forma total. Los países pueden lograr una situación fronteriza mejor mediante el establecimiento de buenas relaciones de vecindad, y esto no lo tenemos ahora con Turquía, por lo menos, pues Turquía apoya más que cualquier otro país el tráfico de armas y de terroristas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo visité Turquía recientemente y noté que la gente allí está muy preocupada porque ocurra una guerra entre Turquía y Siria. ¿Cree usted que una guerra sirio-turca constituye una posibilidad real?
Racionalmente no lo creo por dos razones. La guerra requiere del respaldo popular y la mayoría del pueblo turco no quiere semejante guerra. Por tanto, creo que ningún responsable racional piensa contrariar la voluntad del pueblo en su propio país. Y esto es perfectamente aplicable al pueblo sirio y así sucesivamente. No hay un diferendo entre el pueblo sirio y el pueblo turco, sino que tiene que ver con los gobiernos y los responsables, entre nuestros responsables y los suyos a causa de sus políticas. Y así, no creo que haya una posibilidad para el estallido de una guerra entre Siria y Turquía. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Erdogan y cómo terminó aquella conversación? Eso fue en mayo del 2011, tras su triunfo en las elecciones. ¿Le felicitó por el triunfo? Sí. Fue la última vez. Y aquella fue la última vez. ¿Quién es el que bombardea el territorio turco, las tropas gubernamentales o las fuerzas de la oposición? Para saberlo, tiene que haber investigaciones conjuntas, tiene que existir una comisión mixta entre los ejércitos para conocer quién bombardea a quién. Hay muchos terroristas en la frontera y disponen de cañones de mortero, por tanto ellos pueden hacerlo. Hay que realizar investigaciones sobre la naturaleza del proyectil y su lugar del impacto, y esto no ocurrió. Le pedimos al gobierno turco formar semejante comisión, pero la rechazó, por tanto no tenemos respuesta. Cuando hay tantos terroristas en la frontera no podemos descartar que suceda esto, porque el ejército sirio no tiene ninguna orden de bombardear el territorio turco porque no tenemos interés en ello y no hay ninguna enemistad entre nosotros y el pueblo turco. Nosotros los consideramos como hermanos, por tanto, ¿por qué hacer tal cosa, a excepción que haya sucedido por error? Y esto requiere de investigación. Hasta el momento no tenemos respuesta. ¿Aceptan ustedes la hipótesis de que esto haya ocurrido por error por parte de las fuerzas gubernamentales? Es posible, en todas las guerras se producen errores. ¿Sabe que en Afganistán hablan siempre de fuego amigo? Pues si el mismo ejército puede matar a sus efectivos por error, entonces ello quiere decir que semejante hecho puede suceder en cualquier guerra, aunque no podemos confirmarlo. ¿Por qué se ha convertido Turquía, considerada por ustedes como país amigo, en una cabeza de puente para la oposición? No es Turquía ni el pueblo turco, sino el gobierno de Erdogan, para ser precisos. El pueblo turco necesita buenas relaciones con el pueblo sirio. Erdogan cree que si los hermanos musulmanes se hacen con el poder en la región, especialmente Siria, entonces él podrá garantizar su futuro político. Esta es una razón. La otra razón es que él personalmente cree que es el nuevo sultán otomano y que puede extender su dominio bajo un nuevo paraguas a toda la región, tal como era el caso durante el Imperio Otomano. Él piensa para sus adentros que es un califa. Estas son las dos principales razones de ese giro en su política, de cero problemas a cero amigos.